Bueno, este es uno de los laboratorios clásicos que hacemos, que es la determinación de dureza en agua corriente. Cuando hacemos esto, inclusive solemos pedirles que traigan agua de donde quieran, ¿sí? de donde se les ocurra. El agua, muchas veces vienen con el agua que consumen en la casa, o por ahí le piden a los padres que le manden de algún lugar de donde son, una botellita con agua, y traen y le determinamos la dureza. Para determinar la dureza, nosotros lo que hacemos acá, hay como un acuerdo internacional que, ¿cuál es el problema que genera la dureza? Es lo que se denominan incrustaciones de carbonato de calcio en las cañerías. Por ejemplo, en los calefones, era un caso muy típico, sigue siendo un caso bastante típico, digamos, que en la serpentina, digamos, se suele obturar por depósitos de carbonato de calcio. Acá, por ejemplo, hay un ejemplo que lo que pasa. Esto es un problema también en las duchas. ¿Por qué? Porque los carbonatos, el carbonato de calcio es una sal que, a diferencia de lo que ocurre con la mayoría de las sales, o de la mayoría de las sustancias, digamos, que con la temperatura aumentan la solubilidad, el carbonato de calcio, contrariamente, precipita cuando aumenta la temperatura. Digamos. Es una cosa bastante extraña, digamos, ¿no? No sé si ustedes han visto cuando hacen mate, que son tan experimentadoras y experimentadores por lo que me están diciendo, si destapan la pava, cuando calientan el agua, van a ver que antes de hervir se pone opaca. Esa opacidad que adquiere el agua es la deposición o la precipitación de los carbonatos. Y eso va quedando como sarro después en las pavas, por ejemplo, ¿no? Donde sea. Entonces, esa es una cuestión que tiene, que se extraña, y que gran parte de las cosas que yo nombraba recién, por ejemplo, o en fábricas donde calientan en grandes calderas, o en las serpentinas del calefón y eso, que es el lugar donde calentás para el agua, que pasa el agua, como está a alta temperatura, suele generar esos depósitos, ¿no? Que va obstruyendo lentamente las cañerías por estas cosas que se ven acá, digamos. Entonces es una particularidad que puede generar estos problemas. Entonces la determinación, la presencia de esta especie química en solución se le denomina dureza en agua. Así es como la terminología que se usa. Y se llega a un acuerdo que la manera de expresarla es como por el mal que produce, por decirlo de alguna manera, ¿no? No se le expresa como concentración de iones calcio y magnesio en solución. Se le expresa como carbonato de calcio, como lo que termina siendo el resultado, ¿está bien? Este es el acuerdo. Y lo que nosotros determinamos en general es lo que se llama dureza total, porque cuando titulamos con EDTA, como hicimos recién con la muestra de orina, titulás la presencia de calcio y magnesio juntos. ¿Bien? Hay el acuerdo de la Organización Mundial de la Salud, y después cada país suele tener algunas reglamentaciones particulares en sus códigos alimentarios, tienen una determinada concentración de calcios a lo que le llaman agua blanda, dura, muy dura, que tiene algunas cosas que son favorables y algunas negativas, digamos, ¿no? Las consecuencias negativas de la dureza de aguas muy duras es esto que pasa con las cañerías. La consecuencia favorable, por lo que se está viendo, es que generalmente cuando hay presencia de aguas duras, tiene que ver con una determinada composición de la tierra en esos lugares, o del suelo, no sé bien cómo se dice, el suelo, pongámosle, capaz que es más adecuado, y que esa composición de la tierra en ese lugar, si el agua es dura, es muy probable que no tenga arsénico. Y cuando el agua es blanda, es muy probable que en esas zonas haya arsénico en las aguas, digamos. O sea, de acuerdo a la conformación, veo que la presencia de arsénico no está directamente relacionado con cuestiones de actividades del hombre, digamos, sino más que nada con cuestiones geológicas a lo largo de la historia. Entonces, es un problema complejo, pero bueno, habrá que ver cómo se trata, digamos. No es uno de los problemas que por lo menos generamos nosotros, pareciera ser.
La dureza en general permitida es como hasta 400, creo 410, creo que lo permitido en el Código Alimentario. Acá está, el Código Alimentario hasta 400, acá está. 400 miligramos por litro. O sea que se expresa en qué? En ppm. 100 miligramos por litro es ppm. Las que hemos determinado en general, cuando estamos en el laboratorio, ha dado en este valor, como dura, entre 120 y 100, generalmente alrededor de 130 daba. Y después, bueno, han traído y ha dado de todo, ¿no? Bueno, esto recién lo vimos, los indicadores metalcrómicos, ligandos monodentados. Para la determinación de dureza en agua, vamos a checar un poquito esto, ahí. Nosotros realizamos la valoración de calcio y magnesio por una técnica que se llama por retorno, como ya hemos visto en el método de Volhard. Lo que hacemos es como que nos pasamos del punto de equivalencia y después titulamos el exceso de delta que agregamos con una solución patrón de sulfato de magnesio. Hay indicadores que son específicos de calcio y hay indicadores que no son específicos de calcio, como el caso del negro de eriocromo T. ¿Vieron lo que hicimos recién de cálculo de punto de equivalencia y punto final para zinc? Bueno, si hiciéramos lo mismo para calcio, de negro de eriocromo T con calcio en esta titulación, nos da que tenemos un error bastante grande en la titulación, entre punto de equivalencia y punto final. Por eso el negro de eriocromo T no es un indicador específico para calcio. Sí es bueno para magnesio. Entonces, para la titulación directa con calcio, se suele usar a veces murexida. Pero nosotros, generalmente lo que hacemos es utilizar esta técnica, que es la más común, que es esta técnica por retorno, que agregamos ETA para reaccionar por completo con el calcio y con el magnesio. Entonces tenemos un cambio de coloración de rojo vinoso, voy a ir marcando, ¿bien? Tenemos la muestra. ¿Qué muestra tomamos nosotros cuando hacemos titulación con ETA? Con un matraz aforado tomamos 100 mililitros. Acá está, 100 mililitros. Como no tenemos pipeta doble aforo de 100, entonces lo que hacemos es tomarlo con un matraz aforado, que es otro material volumétrico de buena exactitud. Ese matraz aforado lo volcamos en un vaso de precipitado, le agregamos a esto que está acá, lo calentamos. ¿Para qué se le agrega un volumen de agua, un poquito más de volumen de agua, se le puede agregar si queremos? Ah, no se le agrega nada acá, perdón, no le agregamos nada, sino que simplemente esto que agregamos acá lo calentamos. ¿Para qué lo calentamos antes de titularlo? Primero tomamos la muestra, lo 100, ¿está bien? Lo ponemos acá y lo calentamos. ¿Para qué lo calentamos? Para eliminar dióxido de carbono, porque si tiene dióxido de carbono, nos puede dar algún error en la titulación, digamos, por reacción con calcio, cuando calentemos. Entonces, se calienta un poquito. Una vez que está caliente, se puede titular en el mismo vaso de precipitado o en un Erlenmeyer un poquito grande, si posible, de 400 mililitros. Una vez que se vuelca acá, se le agrega el buffer, unos 10 mililitros del buffer amoníaco-amonio. Esto es conveniente hacerlo bajo campana. Y una vez que le agregamos el buffer, le agregamos unos cristales de negro de eriocromo T, que es más o menos así el negro de eriocromo T. El negro de eriocromo T puede estar en soluciones, pero también puede estar sólido. Nosotros lo usamos sólido porque las soluciones no son estables. Entonces, como no es algo que vivimos haciendo titulaciones complejométricas, entonces preparar soluciones de un cuatrimestre a otro, de un año a otro, puede ser que no sean estables, entonces no es recomendable. Entonces lo que hacemos es en el momento agregar una pizca de sólido. Que estos cristales se preparan, digamos, con una mezcla del indicador con cloruro de sodio. En una molienda se lo muele bien y eso es lo que usamos. Nos queda este color. Esto es lo que tenemos, digamos, cuando vamos a empezar a titular. ¿Bien? Vamos a la diapositiva siguiente. Una vez que tenemos eso, vamos a titular. Bien, llevamos acá y empezamos a agregar ETA desde la bureta. Cuando esto cambió de color rojo vinoso a color azul, quiere decir que la reacción se completó, pero como no es específica, lo que hacemos es agregar un exceso de ETA.
¿Cuánto agregamos de delta en exceso? Aproximadamente unos 10 mililitros se pueden agregar, digamos, ¿no? Entre 8 y 10 mililitros. Y el exceso de delta lo titulamos con una solución de sulfato de magnesio de concentración conocida que fue preparada hasta que pasamos otra vez del azul al rojo vinoso. ¿Bien? Y después entonces tenemos los milimoles totales que agregamos de delta fueron para calcio y magnesio más el exceso, que era titulado con sulfato de magnesio. ¿Bien? Entonces, para la parte de los cálculos tenemos esto. Los milimoles totales de delta son los milimoles de calcio y magnesio que teníamos en la muestra, problema de agua, más los moles de sulfato de magnesio que agregamos en el retorno. Entonces, de acá a nosotros nos interesa despejar esto, los milimoles de calcio y magnesio, que son los milimoles totales de delta menos los milimoles que agregamos en el retorno. Ahí tenemos los milimoles totales. Como lo vamos a expresar como dureza de carbonato de calcio, que le decía yo, estos milimoles que tenemos los multiplicamos por el peso molecular del carbonato de calcio. ¿Bien? El peso molecular, en realidad, el peso del milimol de carbonato de calcio, que es 100 miligramos por milimol. Multiplicado por 1000 dividido el volumen de la alícuota. ¿Por qué por 1000? Porque lo expresamos por litro, es ppm, ¿sí? Miligramos por litro. Y el volumen de la alícuota, que fue ¿cuánto? 100 mililitros, porque lo tomamos en matraz aforado. Y de ahí calculamos la dureza. Esta es la forma en que se hacen los cálculos. ¿Bien? Bueno, acá está, esta es la explicación general que yo la fui readecuando, acá está lo mismo, pero para lo que podría ser una directa, digamos, si quieren, ¿no? Esto ha sido todo. Después se los mando a este PPT también para que lo tengan. Bueno,